Un prospecto aterrador en el que no pensamos a menudo es que todos los días interactuamos con artículos y máquinas que podrían terminar con nuestra vida de forma muy desagradable. Microondas, lavadoras, licuadoras y secadoras de pelo son solo algunos de los electrodomésticos que ya por sí solos esperan apenas un desliz de nuestra parte para volverse un arma mortal. Si añades un elemento sobrenatural, la carnicería no solo se vuelve más abundante, sino también más creativa. De eso tratan las historias en El microondas y otros electrodomésticos sangrientos por Kevin Sweeney. Está siendo visitado por la caravana obscena. Yo soy Juan Vizcarra. Bienvenidos sean viajeros en el tiempo a este nuevo episodio, esta vez uno no tan perturbador pero definitivamente muy sanguinario, como sé que a muchos de ustedes enfermitos les gusta. Y para adentrarnos quiero hacer un prefacio hablando de una de mis series favoritas de todos los tiempos. Es más, no solo serie, de mis cosas favoritas de todos los tiempos, y eso es La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone, refiriéndome específicamente a la versión emitida en los 60, presentada por el actor Rod Serling. Tanto me gusta que la inspiración para los intros de estos podcasts viene directamente de ese señor. Para las personas que no tienen la dicha de conocer esta serie, primero y principal, véanla, es tan vieja que van a encontrarla en todas partes. La Dimensión Desconocida es un programa episódico en el que cada capítulo nos presenta con una situación extremadamente bizarra que solo puede existir en la titular, La Dimensión Desconocida. Algunos de los capítulos más famosos incluyen el primero, el piloto de la serie, en la que un vendedor de juguetes debe de venderle una corbata a la mismísima muerte para salvar su vida. Otro episodio sobre una visita de los alienígenas en la que los aliens, por error, olvidan uno de sus libros y los mejores lingüistas de la Tierra solo han podido descifrar el título pero no sus contenidos. Y uno muy famoso en el que un pasajero de un avión comercial está tratando de alertar a los pasajeros de que un monstruo horrible está saboteando las turbinas del avión y nadie le cree. Este último en particular probablemente les suene muchísimo, ya que se ha parodiado en muchas series animadas como Johnny Bravo y Los Simpsons, y menciono esto porque ahí va probablemente mi opinión más controversial. Estoy convencido de que el 99% del horror y la ciencia ficción modernas toman inspiración directa de uno o varios episodios de La Dimensión Desconocida de 1959. Si ven la serie, y les exhorto nuevamente a que lo hagan, es posible que varios capítulos les parezcan muy clichés, pero esto es por la sencilla razón de que La Dimensión Desconocida fue la serie que creó estos clichés. Para mí es muy difícil ver una película o serie moderna de horror o ciencia ficción sin pensar, esto se parece mucho a un capítulo de La Dimensión Desconocida. ¿Y cómo es relevante esta conversación al libro de hoy? Muy sencillo, es que la historia titular de la que vamos a hablar hoy parece un guión que fue rechazado de La Dimensión Desconocida por ser muy violento. El autor de este libro no es un extraño a este podcast, es Kevin Sweeney, autor de la infame saga de Necrosutra, ya hablamos de él en su respectivo capítulo. El capítulo 2 de La Caravana Obscena. Para aquellas personas nuevas, bienvenidos y muchas gracias. Muy resumido, es una persona súper buena onda, muy agradable y un superviviente del cáncer. Quiero aclarar que este libro es muy corto y la historia principal, que es El microondas, es la más extensa y desarrollada de las 5 que vienen en este compilatorio, mientras que las demás son pequeños fragmentos que corresponden al tema de los electrodomésticos. Ninguna de estas historias son tan oscuras ni inquietantes como lo es Necrosutra, aunque definitivamente van a notar ciertos niveles de perversión que solo Kevin puede escribir. Pero también van a descubrir su lado más alivianado, la forma en la que él escribe comedia oscura y que brilla mucho en trabajos como este y en otros como Skidstein Halo, del que hablaremos en un capítulo próximo. Al terminar esta primera historia, hablaremos brevemente del argumento de las demás, las cuales pienso que son muy cortas y algo inconclusas, por lo que las vamos a relegar al outro final, y esto también con la intención de que consigan el libro y puedan experimentarlo por su cuenta.
Por ahora, vamos a sumergirnos en la demencial historia de la titular El microondas. Este sumario contiene spoilers, descripciones gráficas de violencia y de abuso sexual. Si son susceptibles a estos temas, esta es su última advertencia. James abre el refrigerador para encontrarse con una escena desagradable, pero para su desgracia, muy familiar. La tapa del envase de su malteada de plátano estaba abierta, y unas cuantas sacudidas a la botella le comprueban que alguien que no fue él bebió de sus contenidos. Fue en ese momento en el que James decide que va a asesinar a Lewin, su compañero de departamento. Poco importaba que se le estuviera haciendo tarde para tomar el autobús al trabajo. James tiene tiempo de sobra. Coloca la botella de malteada semivacía en la barra de la modesta cocina y acto seguido enciende el microondas, el cual emite un susurro eléctrico. James le llama a Lewin para que salga de su habitación y para que lo primero que vea sea el envase en medio de la barra. Lewin aparece en la cocina en pijama con su característico andar confundido y descuidado, notando inmediatamente el envase. Lewin ofrece una disculpa poco sincera frente a James, quien mantiene un semblante sin perturbar. Lewin es demasiado lento en notar las negras intenciones de su compañero y antes de que pueda disculparse una segunda vez, James lo golpea con fuerza en la garganta. El sonido de la laringe de Lewin al romperse hace un crujido satisfactorio bajo la mano de James, que se da la vuelta y saca un pelapapas viejo de uno de los cajones de la cocina mientras Lewin se desploma al suelo intentando recobrar el aliento. James se sienta a horcajadas encima de él, utilizando el lado sin filo como una cuchara improvisada para extraer su ojo derecho como si fuera una sangrienta bola de helado. Lewin sacude los pies y los brazos intentando defenderse del ataque de James, pero es inútil. James vuelve a levantarse para ir al cajón abierto y saca un cuchillo originalmente diseñado para cortar pan, pero esta vez lo deja caer limpiamente en el costado de Lewin, justo debajo de las costillas, y usando dos manos comienza a serruchar la carne de su compañero, rebanando su hígado y parte de su riñón izquierdo con una sonrisa maniática cruzando su rostro. Y entonces el microondas termina su ciclo. La sangre en sus manos desaparece de un instante a otro. Ahora James se encuentra de pie frente al envase de malteada. El cuerpo agonizante de su compañero de piso deja de existir debajo de él, solo para que Lewin vuelva a aparecer en la entrada de la cocina, observando el envase medio vacío y pidiendo una disculpa poco sincera. James le dice que acepta sus mediocres disculpas y se marcha al trabajo, aún con bastante tiempo para alcanzar su transporte. Todo había comenzado hace unos cuantos meses, cuando James y Lewin aún no eran tan íntimos, y el departamento que compartían aún carecía de cosas básicas, entre ellas un microondas. James se encargó de conseguir otras amenidades y Lewin, por su parte, haciendo despliegue de su pereza y falta de interés en los problemas de la casa, decidió comprar un microondas de segunda mano en una venta de garaje. El aspecto del aparato coincidía con su origen precario. Un armatoste tosco que pareciera que fue fabricado hace más de 2 décadas con el plástico manchado por la edad, la luz interna a un parpadeo de apagarse por completo y controles que tenían la tendencia de atascarse y realizar funciones que no correspondían a lo que indicaban. Lewin se excusó diciendo que era asquerosamente barato y a James no le hubiera sorprendido que el vendedor hubiera querido casi regalarlo para quitarse una cosa tan fea de encima. La situación no sería un fastidio tan grande de no ser porque James era esencialmente incapaz de operar el microondas. A veces no calentaba la comida en absoluto y otras veces la calentaba a niveles extremos, volviéndola imposible de consumir. James estaba convencido de que el mal funcionamiento del microondas sería suficiente para convencer a Lewin de que tenían que conseguir otro más moderno. Pero por supuesto, al único al que le salían mal las cosas era a James.
pues para Lewin el microondas funcionaba todas las veces que él quisiera, casi sin esfuerzo y sin tener que batallar con el aparato. La comida entraba fría y salía caliente, pero para James era otra historia. No había un solo día en el que usara el aparato sin que terminara haciendo corajes con él. Furioso con Lewin y su maldita suerte, siendo un vividor desempleado que recibe el dinero de sus padres ricos, llevando a una mujer diferente cada semana al departamento a pesar de su apariencia desprolija y larguiducha, mientras James seguía atascado en su trabajo de oficina y ninguna mujer lo volteaba a ver. Ese día, la invitada de Lewin era una mujer maloliente de apariencia alternativa que se hacía llamar Pandora, y James se encontraba en la cocina intentando prepararse algo de cenar, escuchando los gemidos animales de su compañero y su pareja mientras fornicaban en el cuarto de al lado. Estas tribulaciones pasaron por la cabeza de James mientras pelaba una papa para acompañarla con su carne entomatada que seguía dentro del microondas, observando el aparato y asegurándose de que hiciera correctamente su trabajo. Y por estar distraído con ello, James accidentalmente se cortó el dedo con el pelapapas, maldiciendo nuevamente su suerte. James abrió el microondas para confirmar la temperatura de su carne, solo para confirmar que estaba completamente fría. En un arrebato de furia, James azotó la puerta del microondas y comenzó a presionar los botones del aparato maldiciéndolo en voz alta, presionando 3 veces el botón de inicio y tomando el aliento viendo cómo el microondas volvía a la vida, pretendiendo calentar su comida una vez más. James se dio la vuelta para ver que la dichosa Pandora había entrado en la cocina, usando solo una camisa, presuntamente de Lewin, la cual expone sus grandes atributos que no pasan inadvertidos a los ojos curiosos de James. Pandora abrió el refrigerador y le pregunta a James si de casualidad estaba viéndole el trasero, a lo que James, incapaz de pensar con claridad, balbuceó una respuesta inventada que no convenció a Pandora, quien le suelta un derechazo directo en el rostro rompiéndole la nariz. James se lleva las manos al rostro herido, gritándole a Pandora y viéndose las manos incrédulo de lo que acaba de suceder. Y James de pronto estaba pelando la papa mientras el microondas hacía su trabajo. La herida que se hizo en la mano está completamente ausente. Unos instantes después, Pandora entró a la cocina y esta vez James tuvo mucho cuidado de no mirarle el trasero para evitar una nariz rota. James entonces descubrió que el microondas, por alguna razón extraña y lejos de su conocimiento, tenía la capacidad de torcer el tiempo y el espacio. Los días subsecuentes, James haría experimentos con el aparato que podrían confirmar su teoría. Rompería huevos, mataría insectos y cosas más extremas como herirse a sí mismo para comprobar la efectividad de su teoría, la cual resultó ser completamente cierta. Cuando el microondas se programa para calentar por 60 minutos en la máxima potencia y se presiona el botón de inicio 3 veces, el microondas tiene la capacidad de crear una burbuja de tiempo por 4 minutos y 33 segundos. Todo lo que suceda en esa burbuja sería revertido al momento exacto en el que el microondas comienza su ciclo. Durante varios días, James consideró qué podría hacer en un espacio tan limitado de tiempo. Robar en tiendas sería demasiado arriesgado y tendría que darse prisa. Apostar en carreras de caballos en línea también estaba fuera de la cuestión, pues no puedes apostar apenas unos minutos antes de la carrera. Lo mismo para los boletos de lotería, pues la venta de los boletos se cerraba 1 hora antes de dar los resultados finales. El incidente con Pandora le dio a James la respuesta de lo que podría hacer. Tantos meses de tolerar la incompetencia de Lewin y su desinterés por el mínimo prospecto de mantener el departamento en buen estado, comerse sus alimentos y, claro, el resentimiento perpetuo por su maldita suerte, finalmente serían cobrados. El día de hoy, mientras Lewin recibía una mamada de Pandora, escucha a James llamarlo a él y a Pandora para hablar de las cuentas de la casa. Lewin detiene a Pandora y le dice que será mejor que vayan a ver qué necesita, pues James se encarga de pagar los servicios como agua, gas y la electricidad. Pandora y Lewin interrumpen sus actividades para encontrarse con James sujetando unas pinzas de jardinería mientras el microondas está funcionando.
Al principio, la pareja no está segura de lo que está sucediendo. James solo menciona que está a punto de enseñarles una lección sobre disciplina. Y de un momento a otro, James acomete primero hacia Pandora clavando las pinzas directamente en su estómago y sacándolas con violencia, vaciando sus intestinos por el suelo ante el horror de Lewin, quien comienza a gritar de pánico. Pero su grito es interrumpido de forma abrupta por las pinzas de James que rodean su cuello y lo clavan contra la pared, el filo de la herramienta rebanando su cuello con cada movimiento apaniqueado de Lewin. James vuelve su atención hacia Pandora, quien se está retorciendo en el suelo intentando devolver sus intestinos de regreso a su estómago. James le patea el rostro y comienza a pisotear sus intestinos con violencia. Regresa con Lewin y con un elegante movimiento cierra las pinzas alrededor del cuello de Lewin, decapitándolo y dejando caer su cuerpo lánguido al suelo. Sacudiendo los brazos con desesperación, Pandora intenta interrumpir el ataque de James, pero ha perdido mucha sangre. James se inclina sobre ella y le levanta la blusa para rebanar limpiamente uno de sus senos usando las pinzas. James admira su trabajo sucio, poniéndose la teta cercenada de Pandora como si fuera un sombrero, bailando como un loco en medio de la cocina. Las semanas siguientes, James descubriría que cada vez que asesinaba a Lewin o a su pareja, se estaba volviendo aún mejor en el acto de matar, más letal, más rápido. La restricción de tiempo le obligaba a hacer el tormento de sus víctimas más intenso cada que lo hacía. De forma inverosímil, el humor de James mejoró considerablemente. Sus compañeros de oficina lo ven muchísimo más activo, sonriente y relajado. En contraste, Lewin no solo estaría experimentando horribles pesadillas donde se veía a sí mismo sufriendo muertes horribles, sino que también al despertar sentiría dolores extraños en diferentes partes de su cuerpo, como si alguien lo hubiera vapuleado con violencia. Y dichos dolores también se estaban extendiendo a Pandora, quien tenía los mismos síntomas, sumado a una incómoda sensación en sus genitales, como si alguien la hubiera estado manoseando sin que ella se diera cuenta. Cortesía de una de las muchas masacres de James, quien descubrió un gusto por fornicar con mujeres agonizantes mientras usaba las habilidades del microondas. James incluso fue tan lejos como para experimentar con comerse pedazos de Lewin y Pandora, descubriendo también un mórbido gusto por la carne humana. Las cosas no podrían estar saliendo mejor, y para liberar un poco de tensión y distraerse un poco de sus dolores, Lewin le pide permiso a James para hacer una pequeña reunión de amigos en su departamento. En otras circunstancias, James se habría negado por completo, pero hoy le dice a Lewin que invite a las personas que quiera, que él también piensa divertirse. Al salir del trabajo, James hace una visita a su ferretería local, compra alambre con navajas, un taladro, un esmeril y un mazo de construcción. Al llegar al departamento, James lo descubre repleto de otros jóvenes de la misma calaña que Pandora, todos intoxicados ya sea con alcohol o con alguna otra droga, de la cual su pungente aroma y residuos de humo llenan todo el departamento. James escoge su arma predilecta una vez estando en su habitación y agradece que temprano en la mañana movió el microondas a su cuarto para tener la mejor privacidad posible. Pone a andar el aparato y presiona el botón 3 veces. En la estación de policía, el detective Sparsholt se siente muy ofendido. A pesar de que es la enésima vez que escucha la historia del sospechoso, cree que el sujeto pretende hacer quedar a toda la fuerza policial como un montón de idiotas que se creerían una historia tan estúpida como lo es la declaración del asesino. El detective se aseguró de que el sospechoso repitiera la historia varias veces y en diferente orden para encontrar inconsistencias en la narrativa. Pero cada vez la historia era sólida, sin ninguna grieta, y el sospechoso la contaba con una naturalidad tan inquietante que indicaba que solamente podía estar diciendo la verdad.
Sparsholt se pregunta si la razón por la que inventaría una historia tan ridícula sería para clamar demencia o deficiencia mental y de alguna manera reducir su sentencia. Pero aún con esa ventaja, la brutalidad de la escena del crimen está más allá que cualquier tipo de defensa. La cantidad de cuerpos y el estado en el que estaban, sobre todo los cuerpos femeninos, sin mencionar el contenido del estómago del sospechoso repleto de carne humana que pertenecía a varias víctimas. Todo era una masacre que pareció surgir de la nada y con semejante sadismo y precisión quirúrgica uno pensaría que el sospechoso era algún tipo de sicario profesional, pero no, era solo un oficinista mediocre. Y su historia siempre terminaba de la misma manera. Estaba terminando de devorar el hígado de una de las víctimas cuando la electricidad de pronto se cortó, apagando todos los electrodomésticos, incluido el microondas. Estando tan relajado debido a sus actividades recientes, James se había olvidado por completo de pagar el recibo de la electricidad. Concluyendo así con el microondas, un cuento corto bastante llevadero, y si podemos sacar algo negativo de este libro es la brevedad de las historias subsecuentes que yo me quiero suponer eran ideas para historias más extensas y terminaron siendo pequeños conceptos que no se desarrollaron de manera tan extensa como la historia titular. Pero específicamente quiero hablar de dos historias que vienen incluidas y que comparten personajes y eventos similares, pero que tienen finales muy diferentes. Y estas son las historias de la secadora de ropa y la secadora de pelo. En esta última, la secadora de pelo, se nos presenta a Christelle, una mujer que se sienta frente a su espejo de maquillaje con el cabello húmedo recién salida de la ducha, quejándose de su esposo Alistair y del prospecto que es un inútil que no puede arreglar nada de lo que se rompe en la casa. Acto seguido, Christelle produce una pistola alemana Luger de su cajón de maquillaje y la coloca apuntando a su cabeza, una reliquia familiar que fue heredada desde el padre de su padre. Al presionar el gatillo, Christelle maldice nuevamente a su esposo al ser incapaz de arreglar algo tan simple. Comienza a tirar del gatillo en repetidas ocasiones y la quinta vez es suficiente para activar el mecanismo. La munición del arma estaba demasiado vieja y necesitó de unos cuantos intentos para funcionar como era debido y disparar una bala directamente al cráneo de Christelle, asesinándola al instante. Por su parte, Alistair, el esposo de Christelle, no es que sea un inútil. De hecho, es bastante inteligente y hubiera podido arreglar la secadora de cabello sin ningún problema, pero tuvo una idea mejor. Y aunque la secadora de cabello estaba desarmada en su escritorio, el libro de hipnosis que había estudiado con detenimiento descansaba en la repisa de su librero. Pero en la siguiente historia, la secadora de ropa, se nos presenta nuevamente a Alistair y Christelle, pero esta vez lo que está roto es la secadora de ropa. Christelle, tan hastiada y apática como en la primera historia, llama la atención de Alistair, quien se encuentra leyendo un libro de hipnosis. Asumimos que se trata del de la historia anterior, pero esta vez el desenlace es diferente. Christelle abre la parte trasera de la secadora para evidenciarle a Alistair un pedazo de liga gruesa que es lo que se ha roto y es necesario para que el motor dé vueltas para poder secar la ropa. Christelle dice que es lo único que necesita reemplazo y Alistair, tan ambivalente a sus quejas como siempre, le pregunta a su esposa qué sugiere que hagan. Y sacando la misma pistola alemana Luger de la historia anterior, Christelle amenaza a Alistair y le exige que comience a desnudarse. Pensando que se trata de algún tipo de broma, Alistair coopera con las amenazas de su esposa y se desviste, pidiéndole que se quite también la ropa interior. Christelle le explica que necesita algo elástico y redondo para poder reemplazar la liga de la secadora. Humillado, Alistair no puede creer que su esposa le obligue a darle sus boxers para usar el elástico y así reparar el estúpido aparato, pero Christelle tiene otros planes. Y una vez que se ha desnudado, Christelle noquea a Alistair con la base de la pistola.
y al despertar, Alistair descubre que sus genitales han sido mutilados, pues su esposa ha utilizado su prepucio para reemplazar la banda elástica del motor de la secadora. Y no solo utilizó eso, le rebanó los pezones para reemplazar los diales giratorios del aparato y utilizó sus ojos para confeccionar un par de botones para el de encendido y apagado respectivamente, finalizando la historia con esta secadora de ropa macabra hecha con partes humanas. Entonces se nos presentan dos historias completamente diferentes con los mismos personajes y diferentes finales. Quizá podemos asumir que la constante es el libro de hipnosis el cual Alistair usó para hacerle pensar a su esposa que la pistola era una secadora de cabello en la primera historia, y en la segunda es Alistair el que está siendo hipnotizado y sumergido en este infierno siniestro en el que su esposa lo mutila para volverlo útil y reparar la secadora de ropa. Creo que existe un subtexto más profundo en estas dos historias en particular. Me gustaría que me contaran en los comentarios cuál es su teoría y si hay algo más profundo a descifrar, o probablemente solo es un guiño sin importancia. Las últimas dos historias son igual de breves y algo extrañas. En la de la licuadora se nos narra la historia de dos niños que juegan un juego extraño de retarse a meter las manos en una licuadora para sacar un chocolate, y todo concluye de forma abrupta, derivando en un siniestro desenlace que tiene que ver con abuso sexual. Y la última historia, El lavaplatos, es un romance sáfico en el que una de las mujeres se tropieza en la cocina y cae directamente encima del lavaplatos eléctrico, clavándose los tenedores, cuchillos y otros utensilios afilados por todo su cuerpo, quedando incapaz de moverse, pues eso implicaría que se podría desangrar muchísimo más rápido, mientras su pareja está en la oficina y tratando de llamarla por teléfono, ya que quiere llegar con la sorpresa de proponerle matrimonio, solo para descubrir que al llegar está muerta. Esta última historia en particular me recordó mucho algo que pasaría en las películas de Destino Final, y antes de leer este compilatorio esperaba mucho una vibra similar a esta última saga, pero fui sorprendido con la historia titular, la del microondas, y con las demás que acabo de mencionar. Y hablemos un poco de la primera historia, la del microondas, ya que pienso yo que tiene un subtexto tanto clásico como perturbador. Es una fantasía muy común en varias personas la idea de poder manipular el tiempo para poder hacer todo tipo de perversiones, ¿no? Mi primer acercamiento a esta narrativa fue una serie que transmitían en Discovery Kids llamada Bernardo y su reloj, sobre un niño que tenía un reloj mágico que podía detener el tiempo y lo usaba para poder sobrellevar diferentes dificultades de la niñez. Si algo nos enseñan este tipo de historias es que la habilidad no solo es adictiva de usar, sino que tiene consecuencias muy imprevistas y a veces peores que las cosas que uno intenta remediar. En películas como El efecto mariposa o juegos como Life is Strange, por ejemplo, vemos exactamente las consecuencias nefastas y cómo el jugar con el tiempo nunca resulta particularmente benéfico. Volviendo al tema de la dimensión desconocida, hay un episodio llamado La cámara singular, en la que unos ladrones roban una cámara Polaroid de una tienda de antigüedades que tiene la peculiaridad de tomar fotografías que revelan 2 minutos en el futuro, y utilizan la cámara para apostar en carreras de caballos y hacer dinero fácil, hasta que una vez toman una fotografía que muestra la muerte de uno de los ladrones y entonces comienza el caos. En el microondas, ya sea de forma accidental, hay una referencia a esto último, pero el protagonista usa esta nueva habilidad aprovechando la estupidez, o más bien el descuido de su compañero de piso, para poder cobrar venganza de todas las veces que este hombre lo ha ofendido, ¿no? Y en una vena muy similar a este tipo de historias, James cree que tiene el control total y cero consecuencias a sus acciones. Hay una parte del relato donde James se convence a sí mismo de que técnicamente no está cometiendo ningún crimen, ya que todo se revierte y no hay ningún daño. O al menos eso es lo que él cree, ya que los dolores fantasma de Lewin, su compañero, están evidenciando que hay algo macabro y sobrenatural sucediendo cada vez que James usa el microondas.
Podríamos incluso especular que en realidad James no está viajando en el tiempo, sino más bien viajando a otra esfera del multiverso donde puede asesinar a esa versión de Lewin, y Lewin en nuestro plano dimensional siente los dolores fantasmas de sus versiones multiversales muriendo una y otra vez. Esto se presta mucho a una teoría que me parece muy interesante, que se le conoce como la inmortalidad cuántica, la cual, muy resumida, explica que tú, la persona que esté escuchando esto, es en realidad inmortal, y que cada vez que estás cerca de la muerte, tu conciencia brinca a una versión multiversal de ti mismo en la que no le sucedió absolutamente nada. Para su desgracia, James no tomó en consideración que no sería algo como una entidad cósmica guardiana del multiverso lo que le pondría un alto, sino su propio ego, que lo llenó con tanta confianza en el control que tenía de la situación que olvidó pagar la cuenta de la luz, y solo así se detuvieron sus fechorías. Sin embargo, el microondas sigue en la oficina de evidencias de la policía, lo que significa que aún puede cometer el mal o ser usado para el mal. Y yo al menos espero que volvamos a ver este aparato en alguna historia de Kevin Sweeney en un futuro. Pero cuéntenme ustedes qué piensan de este relato y de los otros, que son muchísimo más breves. Espero que estos relatos les hayan dado la prueba suficiente de que este autor no solo es bueno para escribir perversión injustificada, sino que es también capaz de brindar narrativas muy interesantes. Próximamente estaremos hablando de más novelas muchísimo más extensas de este señor, entre ellas Skid Stain Halo y Damnation 101, de los que estoy muy emocionado de hablar. Pueden encontrar este y otros libros tanto en Amazon como en godless.com. Les recomiendo encarecidamente comprar los libros a través de esta última plataforma, ya que apoyan directamente al autor y pues no necesitamos que Amazon tenga más dinero. Pondré links a Godless en la descripción. Otra cosa que estará en la descripción, les quiero compartir que me abrí un Ko-fi por si alguien quiere compartir algo de su dinero bien ganado en este señor pendejo que habla de historias violentas. Pero en serio, muchísimas gracias a todas las personas que se han ofrecido a donarme algo, me conmueve muchísimo. Yo solamente leo cosas y las platico con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. He pensado también en hacer videos para miembros del canal, pero honestamente no sé de qué los haría. No se me ocurre nada como para directamente cobrarles por verlo, pero si algo se me ocurre, se enterarán por aquí. Por ahora nos vemos la próxima semana. Esto fue El Microondas por Kevin Sweeney. Fuiste visitado por la Caravana Obscena. Yo soy Juan Vizcarra. Soy Juan Vizcarra.